Ahora vamos a hablar de bobinas. Como en el video de los capacitores yo me olvidé de mostrar varias placas, ahora voy a aprovechar para mostrar varias placas para que volvamos a ver los capacitores y veamos las bobinas. En sí es algo rápido, ya tenemos una base de capacitores, así que no hay que explicar todo de nuevo. Y las bobinas no tienen mucha explicación. La bobina en corriente continua se comporta como un hilo de cobre. Recuerden de la teoría que estuvimos viendo. Mi multímetro trabaja con corriente continua, yo lo pongo en escala de diodo, la escala de bip, y cuando le ofrezca un conductor para que circule corriente entre una punta y otra, bip. Bien, o sea, punta negra, punta roja, circula corriente y hace bip. La bobina va a trabajar de la misma forma, me permite que circule una corriente por ella para unir estos dos terminales porque es un hilo de cobre cuando trabajo en corriente continua. En alterna va a trabajar distinto, pero eso ya lo vamos a ver con el osciloscopio. Veamos. Yo tengo aquí los componentes. Esto es una placa de celular. Tengo acá los componentes de color marrón, ya saben que son capacitores. Y tengo estos componentes que suelen ser de un tamaño físico mayor y son negros. Y estos son bobinas. Si yo mido la bobina, es un pedazo de cobre. Es un cable. Si yo mido, voy a poner una punta a tierra. Voy a tocar acá el cobre de la placa del celular. A ver dónde estábamos. Estábamos por aquí. Si yo mido este capacitor, veo que una punta está a tierra y la otra no. Es un filtro, es un capacitor. Esto es un filtro, es un capacitor. Esto es una bobina. La bobina, distinto del capacitor, nosotros normalmente no lo vamos a ver que tenga continuidad a tierra. Cumple otra función. Entonces, si nosotros tocamos una bobina, las bobinas suelen estar siempre en la salida de las fuentes o filtrando alguna línea de alimentación, pero en serie con la línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo toco una bobina y encuentro 0 ohms, yo tengo un cortocircuito en esa línea. Y posiblemente también cerca de esa línea yo voy a estar encontrando capacitores que van a estar en corto. Esto también es lo que yo me refería cuando decía, a veces no tenemos diagrama, no tenemos nada. Y bueno, sí, vamos a estar un tiempito midiendo, si no tenemos diagrama, otra placa para comparar o algo. Vamos a estar un tiempito midiendo. Voy a sacar un poco de iluminación para que se vea mejor. Hacer un poquito más de zoom. Vamos a estar a ver. Ahí creo que está bien. Vamos a estar un tiempo midiendo para intentar encontrar algo un poco que a la fuerza, ¿no? Ya que no contamos con diagrama, con datasheet, no contamos con otra placa. Entonces ahí sería, a ver, un lado y el otro lado no está en corto. Bobina, sabes que no tiene que tener continuidad ground, entonces no está en corto. Acá no hay corto. Mido este, de un lado nada, del otro lado nada, corroboro. Sí señor, de este lado tengo continuidad con tierra, de este lado no. Entonces este no está en corto, mido un lado y el otro no está en corto. Esto, negro, tamaño físico, grande, bobina, toco. Si tuviera continuidad con tierra, estaría en corto. Entonces ya sé que esta línea no está en corto. La bobina, sin embargo, si toco sus dos terminales, es un cobre, tiene continuidad. Defectos que voy a encontrar en las bobinas son muy raros. Sería tocar y que esto me indicara una resistencia. Acá, por ejemplo, me está indicando 002. Si yo cambio para la escala de 200 ohm, mido, veo que tengo 000. O sea, esto es un cable. La resistencia de este componente es muy baja. Para nosotros, efectivamente, va a trabajar como un pedazo de cable. Nos va a servir, repito nuevamente, para identificar cortocircuitos. Si nosotros tocamos un punto, ponemos la punta negra del multímetro a tierra, como está aquí, y tocamos una bobina y vemos que tenemos continuidad, eso nos puede indicar ya que hay un cortocircuito y deberíamos revisar mejor esa línea.
es tal cual cuando medimos un capacitor, medimos este capacitor, por ejemplo. Acá, continuidad tierra y del otro lado nada. ¿Qué quiere decir? Es un filtro y está sano. Si nosotros tuviéramos continuidad tierra en los dos terminales, en las dos puntas, quiere decir que hay una probabilidad de que esto aquí haya un cortocircuito. En ese momento empezamos a mirar el multímetro, cambiamos la escala a 200 ohm y analizamos cuál es la resistencia de esa línea. Lo mismo, tocamos la bobina, hace bip, empezamos a analizar la resistencia de esa línea. Ya es algo como para decir, ups, presta atención en mí. No quiere decir, acá hay un corto. Quiere decir, presta atención. Si cambias el multímetro de escala, empezás a medir en 200 ohm, pones acá la punta de prueba y te marca un 0 ohm, sabes que ahí hay un corto, olvídate, eso es un cortocircuito, porque estas bobinas de gran tamaño que están a la salida de las fuentes no deben tener continuidad con ground. Para que ustedes vean el ejemplo de lo que yo les estoy diciendo, en este diagrama, que es de la placa que vamos a estar revisando ahora en un tiempito, esta página justamente es de una línea de alimentación, de una página de un controlador. Me fui un poquito acá. Ahí está, el 51125, que es el controlador que va a generar las fuentes de 3 y 5 volts, va a controlar estas fuentes, ¿no? Va a trabajar en conjunto con los demás componentes para que aquí tengamos la salida de 5 y del otro lado tengamos la salida de 3. ¿A qué iba? A las bobinas. Acá tenemos la L55, que es una bobina y está justo en la salida. Esto le llamamos la salida de la fuente porque está después de los MOSFETs. Tenemos bobina en serie y un capacitor. Fíjense en lo que yo les estoy diciendo. El capacitor de un lado, como es un filtro, va a tener ground. Capacitor de un lado, ground. Del otro lado, yo tengo que tener 3.3 volts. Entonces yo no puedo tener continuidad a ground en este punto. Ergo, no puedo tener continuidad a ground en la bobina. Si no, es porque yo estoy teniendo un cortocircuito. Porque, por ejemplo, este capacitor no es más un capacitor, sino que se transformó en una resistencia, en un conductor, se me quemó, se me dañó porque pasó mucha tensión o lo que sea, y esto es un cortocircuito. En ese caso, yo encontraría continuidad hacia tierra en este punto y en este punto, y en la bobina, porque esos componentes están unidos. L55, vamos a hacer más zoom inclusive, L55 está unido, va en la misma línea que este capacitor y que este capacitor. Si está la línea en buen estado, en este punto yo no voy a tener continuidad a tierra. Si está la línea en mal estado, voy a tener en este punto continuidad a tierra, en las dos puntas del capacitor, porque una, obvio, ya está a tierra, y voy a tener tierra, continuidad con ground, en la L55. Por eso las bobinas suelen servirnos para indicarnos que hay un corto. De resto, es realmente lo que les comenté anteriormente, no hay mucho misterio. De hecho, ya estamos empezando a ver con otros ojos la placa, considero. Fíjense en que sabemos que estos componentes negritos de un tamaño muy pequeño son las resistencias. Ojo para no confundirse resistencia con bobina. Las bobinas suelen tener un tamaño considerablemente mayor, pero si encuentran un componente y están en duda si es resistencia, si es bobina, midan las dos puntas. La bobina tiene que tener resistencia 0, tiene que ser un cable. ¿Ven? Esto ya me está indicando que ahí hay una resistencia al paso de la corriente. Vamos a medir. Estoy midiendo en escala de 2K. No sé si no estoy tocando bien. Vamos a medir en escala de 20K. Ahí está, 10K. Es una resistencia de 10K. Entonces, ya empezamos a ver que los componentes de color negro de pequeño tamaño son resistencias. Acá tengo otra resistencia, 002. Voy a cambiar a una escala de 200 ohm. Y ahí encuentro que es una resistencia de 27 ohm. Si fuera una bobina, ¿qué me marcaría? 0.
¿Vieron? Y de resto, lo que podemos encontrar acá ya es básicamente todo lo que estuvimos viendo. Bobinas, capacitores, capacitores color negro, bobinas, capacitores color marrón. Pueden tener tonalidades distintas. Vean que el color de estos capacitores es distinto y de hecho el tamaño también. Siempre podemos tener variaciones en el tamaño y en la coloración de los capacitores, pero esto es marrón, 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 marrón. Estos son capacitores, una punta a tierra, la otra no, o las dos puntas sin continuidad a tierra. Elementos de color negro, resistencias o bobinas. Las de gran tamaño suelen ser bobinas. Y las de un tamaño inferior suelen ser resistencias. Acá, este componente no me está dando continuidad, o sea, esto aparentemente no es una bobina. ¿Qué voy a hacer para determinar si no es una bobina? Acá yo le estoy viendo un color medio negro, pero a veces me miente un poco el color la cámara. Por el binocular suele verse mejor. Pero para determinar qué es, yo pongo una punta del multímetro a tierra y descubro que esto de un lado tiene continuidad con tierra y del otro no. ¿Qué es? Un capacitor. Termino de encontrar un capacitor. Capacitor, bobina, bobina, resistencia chiquitita ahí, capacitor. Y así nos vamos a empezar a ubicar en los componentes y saber qué tenemos que encontrar, qué tenemos que medir. No quiero tampoco seguir repitiendo. Vamos a pasar a otra placa para ver otros ejemplos al menos. Pero la base es esa. Esto es una PlayStation 3, fíjense en que es exactamente lo mismo, repito lo mismo de siempre. Acá tengo un componente que posiblemente sea un regulador, un controlador de alguna fuente. ¿Y qué tengo acá alrededor de este componente? Tengo capacitores que no me pueden indicar continuidad entre un terminal y otro. Voy a sacar un poco el zoom, ahora ya no hace falta. Ya son componentes de un tamaño más considerable, no son tan chiquitos como los de un celular. Entonces, estos capacitores no me tienen que indicar continuidad entre una punta y otra. Acá tengo un componente negro grandote, esto es una bobina. Mido con respecto a ground, fíjense ahí estoy tocando ground en una punta. Acá nada y acá ground. Esto es un capacitor y es un filtro, está filtrando esta línea. Esta bobina, si yo toco, no tiene que tener continuidad a ground, sino representaría un cortocircuito. Acá, continuidad ground, del otro lado, nada. Filtro, filtro, capacitor, capacitor, bobina. Mido la bobina, continuidad. Este otro elemento chiquitito que tengo acá al lado es un componente de color negro, de un tamaño muy reducido, lo más probable es que sea una resistencia. Mido, me voy derecho a la escala de 20K, nada. Voy a la escala de 200K. Una resistencia de 166K. Bien, no es para nada complicado. Las bobinas ya vimos que pueden presentarse en este formato, negrito y color negro, y de un tamaño físico considerable, son bastante más grandes que las resistencias. Normalmente siempre nos vamos a ubicar de esa forma, no suelen ser chiquititas, suelen ser más grandes que las resistencias. También pueden presentarse de esta forma. Estas son bobinas SMD, son bobinas de un tamaño considerable, se las voy a mostrar en la cámara. Bobina, 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 fíjense en lo alta que son, bobina, bobina, bobina. Algunas pueden ser más grandes físicamente hablando, otras más chiquitas, pero son todas bobinas. Acá también tengo otra bobina. Fíjense en la altura que tiene, son componentes importantes, hablando de tamaño, llaman la atención, ¿no? Entonces, encontraste un componente que es bastante grande, no tenés serigrafía en la placa, ¿no? Porque si tuviera serigrafía en la placa, sabemos que vamos a tener una L. Medimos una punta y la otra, 0 ohm. Porque es un cable. Así es con las bobinas. Vamos a ubicar acá capacitor. Recuerden los capacitores electrolíticos. Acá está una PlayStation 3. También tiene capacitores electrolíticos.
Mido del lado de la rayita, que es el lado de allá. Y no tengo continuidad, acá está. No tengo continuidad con tierra. Ops, acá sí. Acá, perdón, negativo, tengo continuidad con tierra. Mido del otro lado y no tengo. Eso quiere decir que el capacitor no está en corto. Capacitores de tantalio los tengo aquí cerquita del procesador. Esta es una medición interesante porque voy a poner la punta negra a tierra. Voy a poner por acá. Y voy a medir el capacitor. De un lado mido y encuentro que hace bip. Del otro lado mido y encuentro que hace bip. Atención, hizo bip de los dos lados. Es el momento como yo les dije. Paren todo y presten atención. Cambiemos la escala a 200 ohm. Mido en uno de los lados y tengo un valor de 7.5 ohm. Mido en otro lado y tengo un valor de 0.08, que básicamente es la pérdida que tengo en mis puntas, ¿no? Entonces, yo ya sé que acá yo no necesariamente tengo un cortocircuito, sino tengo una resistencia muy baja en esta línea que este capacitor está filtrando. Es un filtro porque tiene una de sus puntas conectadas a tierra y la otra no. Esto es un filtro. Yo estoy filtrando una línea que tiene... A ver, vamos a tocar bien. Tiene aproximadamente, ahí me está marcando 6 ohm. Bien, estas variaciones, cuando ustedes están midiendo y hay variaciones, es porque recuerden que a veces hay restos de resina, sulfato, algo. A veces vale la pena raspar, poner un poquito de estaño acá donde ustedes quieren medir para estar seguro de lo que están midiendo. Cambiar el punto de toma tierra suele ayudar también, asegurarte de tener una buena toma tierra. Pero ahí está, son 5 ohms de este lado. Eso quiere decir que esto no es ground. Esto es una línea que está siendo filtrada por este capacitor que sí tiene conexión a ground del otro lado. En el capacitor de tantalio, rayita va para el positivo y la parte sin la rayita va para el negativo. En el capacitor electrolítico es distinto. Acá tengo otros dos, donde rayita va para el negativo y sin rayita va para el positivo. Bien. Ahí también, nuevamente, tengo 28.8, 28.7. No quiere decir que tengo un corto. Del otro lado tengo 0. No hay mucho misterio en esto. Las bobinas las van a ubicar los capacitores. Ya vimos cómo los vamos a ubicar. Apenas quería mostrarles cómo los podíamos medir y encontrar en otras placas. Es exactamente lo mismo. Este es otro ejemplo también que les di anteriormente. Si ustedes encuentran un capacitor de estos que les acusa corto, no quiere decir que este capacitor está en corto, porque este y estos dos de acá en los laterales están soldados en las mismas pistas. Entonces, si ustedes tienen uno de estos que está en corto, van a medir acá y la corriente está pasando por este punto. La corriente no es que este capacitor esté en corto, sino que la corriente está haciendo esto. Yo pongo una punta del multímetro acá y la otra acá. Si tuviera continuidad, no quiere decir que este capacitor está en corto. Pero sí, puede estar en corto, obvio. Pero puede ser que la corriente esté yendo de aquí, pasando por aquí y llegando aquí. Porque este capacitor está en corto. Entonces lo ideal siempre es trabajar después en esa parte de identificación del componente dañado. Esto sería más para identificar la línea en corto, por medio de las mediciones que hacemos en los componentes. También válido lo que les comenté anteriormente, bobina, mido bobina, pongo una punta hacia tierra, hacia ground. Si yo toco un punto de ground, que puede ser uno de los dos lados del capacitor, acá. Esto está a tierra, este punto no. Si yo toco la bobina, puedo descubrir si tengo un cortocircuito en esta línea. Las bobinas están asociadas a las líneas de alimentación y siempre van a estar en serie, no van a tener continuidad a ground, a tierra. Bien, otra bobina, bip. Prestar atención, cuando hace bip, prestar atención. Paso a escala de 200 ohm, mido de nuevo
y lo que tengo acá son 28.3. Esto no es un cortocircuito, es la resistencia de la línea. Y ya llegando finalmente a la placa que les quería mostrar, es esa que estamos viendo en el diagrama. Si nosotros nos fijamos, es exactamente lo mismo. Por eso, a ver, hoy en día es algo que prácticamente toda la electrónica de consumo va a utilizar los mismos componentes, no hay tanto misterio. Si aprendemos bases, vamos a poder manejarnos muy bien con cualquier componente que estemos analizando, con cualquier placa que estemos analizando. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos la bobina L56 y la L55, que es la que aparece en pantalla. Reiterando una vez más, si ustedes miden esa bobina, ahí estaba haciendo, me escapé para hacer una corrección en la punta del multímetro. Si ustedes miden esa bobina con respecto a ground, no pueden tener continuidad. En cambio, los capacitores, como vimos anteriormente, en negativo tenemos continuidad, en negativo tenemos continuidad y en el positivo no, porque el positivo está conectado en la misma pista de esta bobina. Si se fijan, a ver, vamos a cambiar acá de posición para poder mostrárselos bien. Si se fijan, no tengo continuidad con tierra, sino me indicaría un cortocircuito. Esta es la base. Nuevamente, repitiéndoles, acá bobinas. También podemos encontrar las bobinas SMD, que son de este pequeño tamaño, pero siguen siendo mayores que la resistencia, físicamente hablando. Siempre con ese colorcito negro. Las bobinas tienen ese color negro. También las podemos identificar por la L, como vimos acá, L55, L56. Y ahora me parece que ya estaría interesante que viéramos las mediciones en caliente, ya para que empecemos a ver cómo se comportan estas bobinas, cómo van a actuar, para tener un poco más de información. Pero me parece muy interesante que ya estamos llegando a un punto donde miramos esta placa y decimos, bien, a ver, capacitor, 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 resistencia, 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 capacitor, capacitor, bobina, bobina, capacitor, bobina. O sea, ya estamos identificando muchos componentes que ya sabemos cómo medirlos. Eso está muy bueno. Creo que estamos haciendo un avance considerable en estos videos. Ya una vez que veamos algunos componentes más, vamos a mirar este sector y vamos a saber todos los componentes que están aquí y saber cómo tienen que comportarse. Tal como estamos hablando hasta ahora, resistencia tiene que tener un valor en ohms. Los capacitores no tienen que tener continuidad entre ellos. Las bobinas, entre los terminales, ¿no? Las bobinas tienen que tener continuidad en corriente continua. Entonces ya empezamos a saber cómo encontrar una resistencia en mal estado, un capacitor en mal estado, una bobina en mal estado. Ya empezamos a dejar de lado cosas que no debemos cargar con nosotros. O sea, llegó el momento de dejar de lado eso de, ah, esto es un diodo. No, ya sabemos que esto es un capacitor y ya sabemos que es un filtro, ya sabemos que es de tantalio, ya sabemos que el positivo tiene no puede tener continuidad con tierra, el negativo sí. Entonces empezamos a dejar cosas que no nos ayudaban para atrás y empezamos a avanzar en lo que sería analizar de manera básica una placa, analizar una placa a nivel, digamos, componente, no todavía trabajando con el circuito, analizando un datasheet de este componente, por ejemplo, pero ya con los componentes electrónicos estamos empezando a familiarizarnos. Voy a cortar, así empezamos con las bobinas, ya de esta vez midiendo con corriente, revisando con el osciloscopio.